Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas. Nuestro invitado es uno de los grandes de todos los tiempos, tanto en las Grandes Ligas como en la pelota invernal. En su infancia tuvo que pasar por muchas vicisitudes en la línea noreste. Tony Peña nos cuenta su vida, lo que tuvo que hacer para mantenerse junto a su familia y cómo nunca se dio un ápice en su sueño por ser un receptor en las Grandes Ligas. Conozcamos su vida en Círculo de Grandes Ligas. Señor Tony Peña, gracias por recibirnos en su residencia aquí en Santiago de los Caballeros para Círculo de Grandes Ligas. Un placer. Sinceramente doy la bienvenida a ustedes de entrar aquí a mi humilde hogar y al mismo tiempo poder compartir contigo y toda la fanaticada dominicana este momento que vamos a tener a continuación. Sí, yo sé que el público de CDN pues, va a deleitarse con la historia de uno de los grandes de la pelota nuestra y también de los grandes nuestros en Grandes Ligas. Tony Peña nace en Montecristi, por allá por los años 50. Tony Peña nació en Montecristi el 4 de junio de 1957. Nací en el Hospital Padre Fantino en Montecristi, pero soy de una zona rural, de un campo llamado Palo Verde, que ahí mismo pertenece a Montecristi. Ya a los 3 días de nacer, pues, del hospital regreso a Palo Verde y ahí recibo la formación, recibo mi educación a través de mis padres y son momentos inolvidables. Palo Verde, recréemelo. O sea, que en ese entonces la República Dominicana, obviamente, ni hablar de cómo era, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo pasaba? Ese amor del campo de Tony Peña viene de ahí. ¿Cómo fueron sus años de niño? ¿El amor del béisbol nació automáticamente? ¿Le llegó a través de alguien? Oye, a veces hay historias de nosotros los seres humanos que a veces no tenemos pena o que nos da vergüenza. A mí no me da vergüenza ni de contarla ni nada, ni compartirla tampoco contigo, Hansen, ni tampoco con todos los amigos de la televisión y del país. Palo Verde está en una zona rural entre Montecristi y Manzanillo. Mucha gente tal vez sabrá que había una compañía bananera llamada La Grenada Company que se estableció ahí, en la zona de Palo Verde. O sea, ahí mucha gente del país fueron a llegar a Palo Verde. ¿Por qué? Porque era una de las zonas más ricas y en producción mayor del país en cuanto a banano se refiere. Esa compañía duró muchísimos años, luego surgió después de La Grenada, Nebraska, la Codea, muchísimas compañías americanas que se establecieron allí. De ahí vengo yo, jugando desde niño, descalzo, semidesnudo, en la parcela, cuando preparaban los terrenos, jugábamos ahí, jugando receptor de chiquito. Automáticamente. Receptor de chiquito. O sea, yo que echaba sin careta, sin ningún aspero ni nada. Donde la bola eran bolas de béisbol, pero la forrada de tape. Cuando ya tenía un poquito ya de conocimiento. Antes eran bolas de trapo, cogíamos los tubos de los carros, los rajábamos y lo pegábamos con clavos y jugábamos con eso. O sea, inclusive tengo una cicatriz en mi cabeza de aquí hasta la parte de atrás de mi cráneo, que fue un batazo que me dieron cuando yo estaba quechando. Así eran los bates. Los bates eran unos pedazos de un árbol. O sea, nosotros cortábamos un pedazo de árbol y con eso lo fabricaban. Y lo fabricaban. O sea, no obstante, yo tenía que ya en mi edad de mi adolescencia, porque mi mami fue quien me enseñó mis primeros pasos. Y esos primeros pasos pues son un momento
difícil de igualar en la vida de un ser humano. O sea, mami que era una profesora. Daba clases. Y ¿Era profesora intermedio o no, primario. primario? Y ese pequeño tiempo que ella sacaba los sábados y los domingos para compartir con nosotros. Con los cuatro Nosotros hermanos. somos 4 hermanos varones. Son Santiago Santiago, yo, Ramón Arturo y Luis. y Luis. Y ella sacaba ese gran momento para compartir con nosotros y enseñarnos, darnos amor. Porque lo que hacía era darnos mucho amor y mucho cariño. Porque cuando tú coges y tú comienzas a jugar con tus hijos, tú no lo estás haciendo para que tus hijos sean esto mañana, sino lo estás haciendo para darle amor, para darle cariño. Y eso fue lo que nosotros recibimos de nuestro padre. Y así comienzan las cosas. Ya a mi edad de mi adolescencia yo tenía que ir a estudiar a unos 22 kilómetros, A pie. boleando, cogiendo bola, porque era lo que mami quería que hicieran. Trabajé, sembré arroz, charé arroz, cargué guineo, cargué maní, cargué yuca, cargué plátano. Yo soy un campesino neto. O sea, yo vengo del campo, mis raíces están en el campo, allá voy, allá me siento bien, allá comparto y con todo lo que comparto, lo comparto sanamente con mis verdaderos amigos. ¿Su padre qué hacía de profesión? Papi era un jornalero. Papi trabajaba en fincas, trabajaba en la Granada Company. Y en esos tiempos, pues, compartíamos más tiempo con mami que con papi porque papi estaba trabajando. Pero siempre estaba ahí para darnos ese apoyo, para enseñarnos las cosas buenas, enseñarnos todo lo que el valor de un hombre me lo enseñó nuestro padre, nos lo enseñó nuestro padre a nosotros. Yo creo que había un gran balance en la familia nuestra. Mi mamá, que era una persona recta, una persona dura. Pegaba. Sí, y mi papá, un hombre pasible, un hombre que no hablaba, un hombre que era lleno de vida y lleno de amor. Y sinceramente, yo no me canso de darle gracias a Dios que nos dio unos padres que nos llenaron llenos de valores, nos llenaron de una educación hogareña humilde, pero al mismo tiempo rica de muchas cosas. Había momentos en los que el sueño de ser pelotero se iba en esos tiempos difíciles, que había que pensar en lo que había que llevar a la casa para comer o lo que sean todos. Tuvimos la suerte de que nuestros padres pues nunca nos empujaron a hacer algo. Sí, Hansel, pasamos muchas calamidades, pasamos hambre, a veces no teníamos con qué comer, a veces lo que había eran 3 dedos de miel de abeja En la casa. en la casa con 2 panes. Mi mamá hacía un agua dulce y nos daba el pan con miel de abeja. Y esos son... Y había que trabajar igual. Había que trabajar igual, o sea, teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar y atender los animales. Pues, pero hubieron momentos muy difíciles en nuestra vida. Y es una vida que compartimos los 4 hermanos. Compartió la familia entera. Pero a mí no me da pena. A mí no me da pena ni tampoco me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque lo más grande que nosotros tenemos es la dignidad. Y el hombre, cuando surge de la nada y papá Dios le presta, el hombre, cuando surge de la nada y papá Dios le presta algo para hacer uso de eso que papá Dios te presta, no es para que tú cambies
tu forma de ser, ni tampoco olvidarte de tus raíces, ni de esa educación que te dieron tus padres. ¿Cuándo entonces comienza ya la línea por la pelota? ¿Cuándo comienza a hablarse de Tony Peña? ¿Cuándo ya ve que puede darle a su familia un empujoncito más allá de, no de palo verde, sino del estilo de vida? Hansel, cuando ya comienza Tony Peña a pensar en béisbol, es cuando tenía ya 12 años. A la edad de 12 años ya yo quería ser pelotero. Ya yo quería ser como, recuerdo cuando jugaban en los patios de la casa, que yo era el mariscal antiguo. Ese era su ídolo. Uno de mis ídolos en la pelota dominicana. Luego llega aquí Manuel de Jesús Sanguillén, Manny Sanguillén, un panameño. Y jugó la pelota, ya yo tenía un poquito más adelantado. Entonces yo dije, yo quiero ser receptor. Yo ya el mariscal antiguo estaba un niño, pero ya cuando ya yo comienzo a tener conocimiento de lo que es el béisbol, ya yo quiero ser como Manny Sanguillén, una mezcla Manny Sanguillén con Johnny Bench, escuchando los juegos en los radios, Roberto Clemente, Juan Marichal, cuando recuerdo como ahora, creo que fue en 1969 cuando Juan Marichal lanzó un juego que se fue 1-1 y ganaron 0-0. Famoso duelo con Warren Spahn. Exacto. Y yo recuerdo que yo estaba trabajando en una panadería. Tenía yo 8 o 9 años. Y ganó Juan Marichal en 17 innings. Jonrón de Willie Mays. 1-0. Y yo recuerdo eso como ahora, de ese momento. Ahí ya comienza yo, ya que yo quiero ser pelotero a la edad de 9 años, yo quiero ser pelotero. Y esa cosa, entonces, comienzan los problemas. ¿Los problemas? Comienzan los problemas porque yo quiero jugar béisbol. ¿Y en la casa? Pero en la casa yo me estoy desentendiendo de todas las cosas que tengo que hacer. Vamos a hacer un par ahí. Y cuando regresemos de la pausa, continuamos en ese punto. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, una historia bastante larga, porque Tony y yo nos conocemos desde que estábamos en la primaria, como a los 8 o 10 años. La mamá de la profesora de nosotros me molestaba bastante. La mamá le daba golpes por mí. Me pellizcaba, me punchaba y todas cosas así en la escuela de muchachos. Yo le quiero decir a mi padre, aunque se lo he dicho 1000 veces, pero nunca es suficiente decirle que lo amo, que lo adoro, que es un excelente padre y que gracias a él, nosotros los 3 hijos que tiene y los nietos y nietas somos quienes somos hoy. Bueno, yo admiro todo de mi padre, admiro de la forma que él es con nosotros, admiro de la forma que él trata a las personas fuera de nuestra casa y admiro de la forma que jugaba el juego de béisbol. Tremendo jugador, tremendo padre, tremenda persona, tremendo ser humano. Comienza el dilema. Tony Peña quiere ser pelotero, pero en la casa empieza entonces, le está dedicando más tiempo al terreno que a los quehaceres del hogar. Hábleme de eso. Como es normal en una familia pobre, hay quehaceres dentro de la casa, 4 hermanos con 4 varones, entonces teníamos que dividir. Había que llevar los caballos a comer, había que llevar los burros, que había que atender los puercos. Entonces teníamos que hacerlo todo, todos los días, para poder disfrutar de lo que a nosotros nos gustaba. Así como tú puedes notar, nosotros somos 4 hermanos, y de los 4 hermanos, con una hermana de padre, hembra, y de los 4 hermanos, 2 jugamos béisbol. Usted y Ramón Arturo.
y 2 no jugaron. ¿Cómo se llama la hembra? Victoria. Victoria. Y los 2 no jugaron. Porque nunca le tenían miedo a la bola. Sin embargo, tú y yo fuimos los que nos inclinamos. Pero entonces teníamos que hacer las cosas. Tú estás estudiando. Yo llegaba a veces a las 3, a las 4 de la tarde a mi casa, con 10 centavos que mi mamá me daba para comerme un paquete de galletitas en el colegio o lo que sea. Pero tenía que llegar a las 4 sin comer. Entonces comer, o echarle la comida a los puercos, o llevar los caballos o los burros a comer. Algo le tocaba. Algo me tocaba. Y jugar al mismo tiempo. Entonces no podía hacerlo. Entonces yo me descuidé lo que hacer en la casa por seguir lo que a mí me gustaba. Y entonces ahí mi mamá ¿Le tocaron sus pelas? Sí, no, pero a mí me daban una pela diaria. ¿Una diaria? Sí, porque yo decía que yo quería ser pelotero. Desde que yo comencé ya, que tenía un poquito de razón, yo quería ser pelotero y hasta la edad de 15 años mi mamá me engañaba todavía. ¿Cómo se llama la doña? Rosalía, que en paz descanse. Eso era todos los días. Casi todos los días. Ella que no y usted que sí. No. A mí mi mamá me dio una pela una vez que en la comunidad de Palo Verde, pues en una creciente que hizo el río Yaque del Norte, se llevó el puente que cruzaba de Palo Verde a un batey donde yo vivía. Entonces teníamos que cruzar en un bote cruzando el río. Un día nos tocaba jugar pelota y salimos a jugar pelota, pero el bote lo paraban a las 6 de la tarde. Ella me decía, ve, pero a las 6 de la tarde tú tienes que estar ahí, porque eran los domingos que jugábamos. Tú tienes que estar ahí porque al otro día tú vas para la escuela. Un día yo llegué a las 6:15 y venimos nosotros corriendo. Y desde que yo veo a esta señora que está parada allá con la cara como un machete, yo dije, bueno muchachos, hay problema. Hay problema. Antes de que yo me desmonté de ese bote, me agarró mi mamá a darme una pela. Y era pela que yo nunca se me ha olvidado en mi vida. Y ¿Fue cantada esa? Y estando mi mamá en vida, siempre se lo recordaba. Y yo le decía a mi mamá, me está pegando injustamente, porque es lo que yo quiero ser. Y hasta el último año de mi madre de vida, se lo recordó. Se lo recordaba. Y ahí comencé a jugar ya juvenil. Luego a la edad de 16 años, 17 años comienzo a jugar amateur. ¿No tenía un instructor? ¿Tony Peña fue aprendido así, con la evolución, lo que escuchaba, lo que veía? Es que no existían instructores, lo que existían era simplemente el deseo de tú jugar, el deseo de ser niño, el deseo de ser adolescente y tal vez ya a la edad ya de 15 y 16 años, cuando tengo 16 años, sí ya, yo digo, yo voy a ser pelotero. ¿Ahí convenció a su madre? No, cuando comencé a jugar amateur, sí comienzo yo ya. ¿Con qué equipo? Con el equipo nacional de Santiago Rodríguez. Me iba los sábados, jugaban el domingo y regresaba inmediatamente. Yo he sido un guerrero, Hans. Yo he sido un guerrero, porque me iba a Santiago Rodríguez, porque el equipo de Palo Verde era mejor y tenía demasiado talento. Y no habían cupo para mí a la edad de 16 años. ¿Y en Santiago Rodríguez? Y en Santiago Rodríguez, sí. ¿Y cómo se iba? ¿En bola? ¿En lo que apareciera? Yo me iba y en lo que aparecía. Primero, cuando yo vi que no había cupo en Palo Verde, yo fui a Altamira. A Puerto Plata. Altamira, Puerto Plata, que es donde nace, donde es mi mamá. Mi mamá era de Altamira. Y fui ahí, pero era demasiado lejos y no podía. Entonces me fui a Santiago Rodríguez. Terminé en Santiago Rodríguez jugando amateur. ¿Ahí lo ven para la firma? No me ven a la firma ya mi segundo año en la pelota amateur. Cuando fui a jugar a Castañuela. Y en Castañuela pues ya ahí despega, ahí desarrolla la fuerza. Tony Peña, ya todo el mundo
se está hablando de Tony Peña. Ya es el mentado, como se dice Sí. popularmente. Sí, entonces aparece Julito Martínez y dice que si yo podía ir a un tryout. Yo llego del colegio a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde no como, me monto en un motor. Y no le dice nada a nadie en la casa. No, perdón. No le dice nadie en la casa. No le digo nada a nadie porque mi mamá está en la escuela. Ok. Me monto en la escuela de un motor, salgo para Villa Base. ¿Usted se recuerda quién lo llevó? Sí. ¿Quién? Me llevó Rafael Martínez, Rafael que en paz descanse, que acaba de morir. Llego allá y estamos esperando, pero no fue a Tony Peña que fueron a ver. Fueron a ver otros jugadores y otros receptores que tenían mayor talento que yo. Entonces Howie Hay llega a las 5:30 de la tarde. Ramón Lora, que en paz descanse, que estaba ahí, pues me decía, Tony, cuando tú vayas a tirar, no la tires a la base. Tírala para allá, para el centro final, nada más enseña el brazo. Entonces ahí ya... Su amigo de infancia, Ramón López. Sí, mi compadre, o sea, compartimos todo. Cuando estamos bateando, Usted dice Howie, Howie Hay. sí, Cuando estamos que bateando, era el scout el scout de los Piratas de de los Piratas de Pittsburgh. Pittsburgh. Y Julito Martínez, que le busca talento. Entonces, ahí tuve un entrenamiento extraordinario. O sea, yo saqué la bola por todos los lados del parque. Entonces, ahí ya dice Howie que está interesado. Pero no tiró a la segunda, tiró al centerfield. Se llevó a Ramón Lora. No, yo me llevé de él. Cuando llega Howie Hay y Julito Martínez a la casa de mis padres, Ese mismo día. el mismo día, recuerdo como ahora que le dice mi mamá, le dice Howie y Julito Martínez, estamos interesados en firmar a su hijo. Nosotros siendo pobres, yo que me había hincado, con los brazos abiertos, pidiéndole a Dios y pidiéndole a la Virgen de Altagracia que por favor me ayudara a firmar para yo poder sacar a mis padres y mi familia de la pobreza. Una semana luego sucede esto y llegan ofreciéndome la oportunidad de mi vida a mi casa. Y mi mamá le dice, usted entra a mi casa y sea bienvenido, pero donde usted tiene frente dé media vuelta y ponga su trasero y sálgase de mi casa, que mi hijo no está de venta. Así mismo. Yo lloraba y todas las cosas, pero mi papá no llegaba no hasta las 8 de la noche. Que era el que podía mediar. Y al final, pues, fue como dijimos, déjalo, dijo mi papá, déjalo que se vaya, si le va bien, él continúa su pelota, está sumamente joven, que si le va mal, él puede volver y continuar sus estudios. Entonces me dan la oportunidad de firmar. ¿Por cuántas horas duraron ahí hablando? Hay un dilema como de 4 horas. Ellos queriendo firmar y su madre que no. Madre que no. Y usted rezando para que llegue el Y don. que llegara el momento, que llegara el momento. Y acuérdense, $4,000. $4,000 en ese entonces eran 4,000 pesos con 40 centavos. Un dineral. Bien. El caso es, Hansel, que ¿Hasta cuándo te había contado en ese momento? Usted no se había yo contado. lo que había contado, lo más que había contado eran 5 pesos. Y eran demasiados. Recuerdo perfectamente cuando me llega el cheque, Hansel, que yo le digo, mami, vamos para Santiago a cambiar el cheque. Yo hubiese venido solamente una sola vez a la ciudad, aquí a Santiago. En su vida. En mi vida, una sola vez. Ya he venido a Santiago. Viene mi mamá y sale y dice, mamá, ¿y a dónde vamos a llevar ese dinero? A mí me dice, aquí en esta cartera, dice, pero son muchos cuartos, ahí no cabe. Yo creo que me han mandado un cerón de dinero, muchacho. Cuando mi mamá cambia el cheque, donde el señor Bo,
recuerdo como ahora, que le dan 4 papeletas de mí y 40 centavos de mi mamá, y por esto fue que yo firmé. Y ella me dijo, sí, por eso fue que firmaste. Entonces, hace unos 5 años, todavía de esos 4,000 pesos, mi mamá me tenía guardado 800 pesos en el banco. De esos. De ese dinero. ¿Y qué compraron? Mi mamá tenía su casita bien amueblada. Ella no pudo pagar esos muebles. Y la gente que vendían los electrodomésticos, pues fueron y se llevaron todo. Entonces sucedió 2 días antes de yo firmar. Y cuando yo recuerdo que llegué del colegio y yo veo a mi mamá sentada en una esquina, le digo, mami, ¿qué pasó aquí? Y ella me dijo, bueno, mijo, yo no podía pagarlo y ellos se lo llevaron para atrás. Y fue ese día, Hans, como yo dije que me hubiese hincado a pedirle a Dios y a la Virgencita para yo ayudar a mi familia. Fue ese día que yo me hinqué. Y luego vienen y ya pasa lo que pasa. Yo cogí el dinero, fui a Montecristi y le dije, yo quiero que el mínimo efecto que usted sacó de la casa de mi mamá, usted vaya y se lo entre. Y dice el Señor, pero es mucho dinero. Dice, ¿cuánto es? Me dice, son 500 pesos. Y le dice, ¿le dan estos 1,000? Cuando él lo vio. Cuando él lo vio, dice, sí, me dan. Dice, pues recoja todo lo que tenga mi mami y llévelo allá. Fue lo primero que hice, pagar todas las cosas que mi mamá me debía y todo. De cero. Cero. Comenzar de cero. Y de verdad, ese fue el gran comienzo de una gran carrera. ¿De ahí viajó al año siguiente? No, viajé inmediatamente. Inmediatamente. ¿A dónde fue? Fui a la Liga Instruccional de la Florida. A la Florida. Y Juan de Lisa, Nelson Norma, Silvio Martínez y Alberto Lois son testigos de esto. Porque cuando llego al aeropuerto, mi mamá le dice a ellos, le entrego a mi hijo, cuídenmelo por favor. Las Américas. Y la gente a veces juzgan por lo que ven, pero de verdad no juzgan por lo que son. Nosotros, los jugadores de béisbol, pasamos mucho trabajo. Si nosotros pasamos trabajo, lo que estamos en esta época ahora, imagínense ustedes los trabajos que pasó Virgil, Marichal, los hermanos Saló, el Chori Mota, y así todos esos jugadores que fueron Rico Carti, que fueron antes que nosotros. Ellos fueron los que nos abrieron la puerta. Y cuando llegamos allá, que tú no sabes inglés, yo no sabía nada de inglés, nada, absolutamente nada. Y yo estaba tan verde que cuando a mí me mentaba mi mamá, yo iba a pelear que iba de una vez. Yo iba a pelear y esos 4 hombres que yo te he mencionado son testigos del comienzo del comienzo. Hablamos de eso después de la pausa, seguimos en... Bueno, de mi padre, que yo puedo decir, hay tantas cosas que yo ni siquiera sé cómo comenzar, pero primeramente él es mi ídolo, excelente padre, gracias a él nosotros nos hemos mantenido unidos y lo admiro mucho porque
Él vino desde abajo, nos ha enseñado a siempre mantenernos humildes, no importa lo que Dios nos haya prestado. Y nada, la unidad, la comunicación, el amor familiar, o sea, todo. Mi padre para mí es todo y gracias a él nos hemos mantenido unidos. Siempre ha sido recto, pero siempre nos ha dado la confianza de nosotros estar con él, nosotros decir, cualquier problema que nosotros tuviésemos en el colegio, en la casa, en la calle, lo que sea. Siempre tuvimos esa confianza, pero si nosotros caminábamos derechito no había ningún problema. Siempre estábamos bien y nunca hubo problema con papá. Como padre, excelente. Creo que es el mejor padre. Es el único esposo que yo he tenido, no tengo más hijos ni nada, pero él es una persona muy fuerte. A los hijos es las cosas como tienen que ser. Usted le dice, ustedes caminan por esas rayitas derechito, no se atrevan a salirse de esa línea. Y es un papá muy bueno, excelente yo diría. De un 10 yo le doy un 11. Viajó por primera vez en 1975. Vicisitudes en Liga Menor. Racismo. Sin hablar inglés. ¿Cómo comían? ¿Cómo se desarrollaban? Si sintió Tony Peña que a pesar de su talento, querían darle a otro la oportunidad, que él entendía que se ganaba todo eso. Cuando subo a Grandes Ligas, yo estaba como un niño lleno de regocijo, lleno de felicidad, con una camarita tirándome fotos con Willie Staller, tirándome fotos con todas esas luminarias de béisbol que están ahí adentro. Y mi primer paso a Grandes Ligas, pues, fue una cosa extraordinaria. ¿Qué usted le dijo a su mamá? Cuando llamé, ¿Qué día era? ¿Domingo? cuando llegué a mi mamá y a mi papá, que le hicimos saber la noticia. Le dije a mami, logramos vencer todas las cosas malas que tú me dijiste. Y he podido hacer todas las cosas buenas que me enseñaste. Gracias a Dios, no me da pena de que se me salgan estas lágrimas. Porque solamente los humanos podemos lagrimear. Y creo que los valores que nos enseñaron nuestros padres es bueno dejarla salir, porque cuando uno lo recuerda a ellos, es como que eso que ellos se llevaron de nosotros, del corazón, lo podemos recuperar con nuestras lágrimas. Pero fuimos la familia más alegre, la familia más feliz. Y ese momento que yo le di la noticia, comenzó la transformación de mi familia. O sea, ¿No trabajó más ella? no, ¿Te lo dijo ya? no, No. no.
Ella siguió trabajando. Sí, ella siguió trabajando. Mi papá también. Antes recuerda que en Grandes Ligas nosotros ganábamos el sueldo mínimo de $32,000 cuando yo llegué. Y no daba. En el 80 subí a Grandes Ligas, pero el 81 fue mi primer año. Y Completo. Sí, y en el 81 fue el año de la huelga, un año muy difícil, donde tuve que venir para acá y prácticamente mami mantenerme con un niño chiquito. Y recuerdo que mami pasaba toda la calamidad en el campo para que Tony Peña y su mujer tuvieran algo, porque tenían un bebé. Y la producción no era tan alta. Y la producción no era tan alta. Pero sí ya, cuando yo logro establecerme ya en los 1983, cuando fuimos un contrato de 3 años, entonces digo, ma, tu tiempo terminó. Digo, papi, tu tiempo terminó. Y es cuando me trago mis padres para Santiago. Viendo los juegos de béisbol de la pelota de invierno, vi un comercial donde en el comercial decía, todos los años un pelotero le compra una casa a su mamá. En ese, estamos en 1983. Ahora. Ahora. No se equivocaron. No se equivocaron. Porque nosotros somos tan humildes que lo primero que hacemos es poner a nuestros padres donde ellos tienen que estar. Aunque a veces muchos de nosotros se nos olvida nuestra procedencia y nuestras raíces. Es normal, no todos podemos alcanzar ese nivel y a veces se nos van cosas. Vamos a una pausa, entonces. Mi papá como pelotero, o sea, era una emoción. O sea, como yo tengo a mis hermanos, tengo a mi novio, y la emoción es diferente, porque tu papá ahí, eso era o sea, no sé ni cómo explicarlo, o sea, uno está con unos nervios de que quiere que le vaya bien y que no quiere que nadie hable mal de él. Bueno, yo siempre le he dicho todo, siempre le he dicho que lo amo, siempre le he dicho que lo quiero, siempre le he dicho que eres el mejor padre del mundo y que nunca nos ha faltado nada, gracias a Dios, y que lo quiero mucho. ¿Qué le diría? Gracias por los 3 hermosos hijos que me ha dado. Que es lo más importante en mi vida. Establecido en Grandes Ligas, le pasó por la cabeza a Tony Peña alguna ocasión los guantes de oro, ser receptor de Roger Clemens, ser respetado en Grandes Ligas, esa carrera que logró, el que en un momento en palo verde que echaba mano pelada. Hansel, en ningún momento, Tony Peña se trazó metas negativas. Yo dije que anteriormente que uno de los valores más grandes que tenemos es esa gran educación que nos dan nuestros padres. Y esa fue uno de ellos. Ser orgulloso con lo que hace. Ser orgulloso y ser el mejor en lo que tú haces. No importa lo que tú estás haciendo. Si tú estás recogiendo una basura, recógela. Y recógela con amor. Y haz lo mejor de ti. Porque si tú das lo mejor de ti y lo recoges con amor, no va a haber sucio. Yo dije, llego a Grandes Ligas, yo quiero ser uno de los mejores receptores de Grandes Ligas. Fue mi meta. Yo quiero ser el mejor. Soy coach de los Yankees, yo quiero ser el mejor coach de los Yankees. Yo fui
en la liga menor y yo dije, yo tengo que ser un mejor coach de la liga menor. Yo tengo que ser un manager, el mejor manager de la liga menor. Yo tengo que ser lo mejor de sí mismo. Pero nunca me comparo con nadie. Quiero dar lo mejor de sí. Y cuando mi primer guante de oro, que Charlie Arroyo de Clemens, son cosas que hay que vivirlo. Y tal vez, papá Dios, pues, por todas las cosas que me ha brindado, todas las cosas que me ha prestado, tal vez por ser como yo soy, es que papá Dios me brinda tantas cosas buenas y tantas cosas bonitas dentro de mi carrera. ¿Pensó ser alguna vez dirigente del año? No, pero pensé ser uno de los mejores dirigentes. ¿Cree que lo fue? En el momento sí. En el momento sí. ¿No se siente mal a veces porque llegan puestos, van puestos? Tony Peña con los Yankees y no Yankees. Yo soy un hombre feliz, Hans. Yo soy un hombre lleno de felicidad. Yo soy un hombre que tengo una fe en Dios muy grande. Y yo soy una persona que si papá Dios te brinda esto, sácale provecho a lo que papá Dios te brinda. No a lo que tú no tienes poder. Tú nada más puedes controlar las cosas que tú puedes controlar, pero no puedes controlar las cosas que otra persona está controlando. No, yo he dicho, todo el mundo sabe que soy un hombre de béisbol. Yo estoy en los Yankees, soy coach, asistente de dirigente. Yo voy a ser el mejor. Si alguien quiere a Tony Peña, pues van a saber dónde está. Pero yo no voy a salir a tocar puertas de nadie, haciéndole saber que yo quiero dirigir. No, todo el mundo sabe dónde yo estoy. Todo el mundo sabe dónde yo estoy, pero sí, no voy a pasar trabajo como pasé anteriormente. Eso lo va a poner claro. Jugar con ese uniforme amarillo de las Águilas Cibaeñas. Tony Peña nunca se dio ese derecho. Por más millones que existiesen, había que jugar en el país. Yo entiendo que en un momento tenía que producir, pero había un momento que Tony Peña estaba ya económicamente estable. ¿Cuál era el motor de año tras año hasta que se retiró tener ese uniforme? Tú creces con un sentimiento, donde ese sentimiento se crea alrededor en el contorno que tú creces. Mis padres, que eran aguiluchos, honraditos, escuchando el juego, una botella llena de gas, con un hoyo por arriba, con un trapo arriba, moviéndola para abajo, un fósforo. Esa era la lámpara, una lámpara de gas. No había luz, Casera. no había electricidad donde yo vivía, oyendo esos juegos de las Águilas. O sea, yo crezco con ese sentimiento, crezco siendo aguilucho desde niño. Llega la oportunidad de yo estar donde yo crecí, donde yo quise crecer, siendo fanático de las Águilas Cibaeñas. Entonces, ese fanatismo era lo que llevaba, o lo que me llevó a mí a darlo todo. Yo, cuando los Piratas quisieron impedirme jugar en la pelota dominicana, yo le dije, no, yo tengo que jugar porque es que no. Aquí en la pelota dominicana, yo disfruté más mi carrera que la que disfruté en Estados Unidos. En Estados Unidos yo la jugué. ¿Por qué? Porque era el medio de vida, era mi trabajo, lo económico, para yo sacar a mi familia de donde estaba. En la pelota dominicana, no. En la pelota dominicana Tony Peña jugó con el sentimiento, con el fanatismo. Con el fanatismo. Es más, hubieron épocas que yo no cobraba en las Águilas. Hubieron épocas que yo mejor prefería que donaran mi salario a una institución. No le hacía falta. Porque no me hacía falta. Lo hacía por amor. Cuando dirijo las Águilas, lo hago cuando viene el señor Hernández y me dice, usted puede ser el manager de las Águilas. O sea, lo hago porque
porque en el corazón, el fanatismo, todavía sigue ese gran sentimiento. Y no hay una cosa que no puede fallar. ¿Qué más que tú ser fanático de lo que tú te gusta hacer y fanático de la casa donde tú quieres estar? Tony Peña, padre, esposo, padre y abuelo. Hermano dura. Los consejos de doña Rosalía los sigue transmitiendo, quizá no da las pelas. La dulzura de los nietos. Hábleme un poquito de eso. Entonces es muy difícil para un padre hablar de todas esas cosas que me estás poniendo aquí, esta pregunta, qué tremenda pregunta. Que yo creo que lo que deberían de contestar esa pregunta son mis hijos. ¿Por qué? Porque yo le he dado a ellos lo que mis padres me enseñaron a mí. Mano dura. Hasta esta fecha, aquí, en esta casa, en este humilde casa, no hay secreto familiar. TJ tiene 30 años, Jennifer cumple 28 hoy, Francisco cumplió 22 en octubre. No hay secreto familiar. Cuando mis hijos van a hacer una inversión, hay que pasarlo por el consejo familiar. Cuando Tony Peña va a hacer una inversión, hay que pasarlo por el consejo familiar. Y todos tenemos que opinar. Todos opinamos. Ahora, ya se unen otras gente que ya están unidas, la familia está creciendo, también tienen que opinar. ¿Por qué? Porque son parte de la familia. Y lo último es que los nietos son los consentidos de esta casa. Como le digo a mis hijos, si me traen mis nietos a mi casa, no me lo corrijan en mi casa. No. ¿A qué van los nietos a la casa de los abuelos? Los nietos vienen a romper, vienen a hacer las cosas que ellos no pueden hacer en su casa, en la casa de sus abuelos. Y yo le digo a mis hijos, no me lo corrijan. Porque cuando están aquí, son mis hijos, no son mis nietos. Su esposa. Mi esposa, yo tengo muchos trofeos aquí. Unos cuantos, sí. Pero yo creo que el trofeo más grande hay que dárselo a ella. Porque ella es la que ha compartido conmigo desde mi comienzo todas mis calamidades, todas mis alegrías, toda mi tristeza, junto a mis hijos. Mi esposa es la que tiene que ver en todo. O sea, ¿cuántos años llevan juntos? Toda una vida. Más de 30. 36. 36. Y contando. Y contando. Y contando. Yo creo que... Finalmente, un mensaje al que lo está viendo, al que lo admiró, al que lo vio jugar, al que quizás lo ve hoy por primera vez. Un mensaje que usted tiene que darle al que viene de un origen humilde. ¿Qué usted le diría? Yo creo que si yo pude, ustedes también pueden. Cuando como pelotero pasé muchas cosas, pero más aún cuando tuve que dirigir por 2 años y yo me tiraba en el medio del play con la mano atrás de mi cabeza y le dije, Dios mío, ¿por qué yo, siendo un campesino, andando descalzo, semidesnudo, sin un centavo, tanta hambre que pasé, ¿por qué tú me coges a mí para yo ser dirigente? Recuerdo que al comienzo yo dije que nosotros los hombres, los únicos que teníamos grandes era la dignidad. No nos dejemos influenciar por nadie. Sea usted, sea a sí mismo. No dejen que nadie influya a cambiar
su forma de ser, ni tampoco su forma de vida. Yo sigo viviendo mi vida de campesino. ¿Por qué? Porque fui campesino y vivo en la ciudad. Sigo siendo pobre, pero sigo siendo rico de corazón. Y nunca voy a cambiar mis momentos de mi pobreza, de mi niñez y de las calamidades que pasé con mis padres por ningún otro momento de mi vida. Porque de verdad, esos fueron los momentos grandes y los momentos claves de desarrollo de la vida de un ser humano. Y cuando usted tenga algún problema, dele para atrás el reloj. Dele para atrás el reloj y vuélvase niño. Póngase en el lugar de ese niño que usted era antes, cuando usted nació y cuando usted corría. Y piense, soy un niño, sin importar la edad que tenga. Yo, ahorita, hace 20, 25 minutos, yo era un niño. Yo lloré como un niño. ¿Por qué? Porque mi remembranza era lo que yo estaba compartiendo con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Placer y que Dios los siga bendiciendo con su familia. Placer. Para Tony Peña no había hora de descanso, había que trabajar, había que mantenerse. Eso incluía ayudar a su madre, a su padre, a sus hermanos, cuando allá en Palo Verde no había para la comida. Tony Peña llegó a los Estados Unidos, como él mismo lo dice, verde, sin nada de conocimiento, pero con muchos sueños en una maleta que cargó y que todavía tiene ahora que es un coach en las mayores. Tony Peña es una historia de inspiración. No olvida sus raíces, no olvida de dónde viene. Su principal regalo, ser un jugador de las mayores. La bendición de su vida, haber recibido de sus padres un legado que lo mantiene presente en su corazón día tras día. Es un grande nuestro. Nos vemos en otra entrega más de Círculo de Grandes Ligas.